Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Meetup Bricks Builder Live en español. En esta ocasión vamos a hablar sobre los layouts con Bricks Builder y vamos a explicar los conceptos de secciones, contenedores y columnas y cómo aplicarlos estos en nuestro día a día con Tailwind. Antes de continuar vamos a explicar un poco lo que son las pautas de comportamiento. Entonces la primera es que todo el mundo es bienvenido. La segunda es que debemos de ser respetuosos con los demás, no se permiten conductas o discursos degradantes. La tercera es que el objetivo de los meetups es ayudar a la comunidad, entonces no se permiten comportamientos de autopromoción. ¿eh? La cuarta y última es que si no estás interviniendo o hablando, que por favor apagues tu micrófono para que de esta manera no interferir en la mitad. En cuanto al programa, decir que bueno, estamos en lo que es la primera parte, que es la introducción y presentación. Luego vamos a hacer un pequeño avance de las próximas novedades y luego ya entraríamos en lo que es la mitad propiamente dicha. La vamos a dividir en dos partes. Una primera parte teórica, que son los conceptos básicos de diseño con bricks, y luego un taller práctico donde vamos a maquetar unas secciones y ver todo lo explicado en la primera parte. Y ya para finalizar y por último, anunciaremos lo que es la próxima mitad y haremos una ronda de preguntas y respuestas como es habitual. En cuanto a las novedades, comentaros que para Winden, que está a punto de salir, serían básicamente dos. La primera de ellas es que están trabajando en un panel de configuración con un interface gráfico al estilo del resto de frameworks, entonces esperamos que con esto pues la gente se anime a usar más Tailwind. Y la segunda y no menos importante es que vamos a tener acceso a las variables CSS. En cuanto a Bridgeford, que también está a punto de salir, aquí sí que hay muchas novedades. Están trabajando en pequeñas características, pero para muchos bastante atractivas. Y la que quizás destacaría con respecto a lo que solemos hacer aquí en las meetups es que por fin han rediseñado un poco lo que es el interface gráfico para lo que son el manejo de lo que son las clases globales. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ángel Julián y soy un diseñador y desarrollador de soluciones de comercio electrónico con WooCommerce. Llevo más de 20 años en el mundo del diseño y desarrollo web y colaboro con la comunidad de WordPress. Aparte de esta meetup, organizo la meetup de mi ciudad, que es Xàtiva. He trabajado más de 4 años con Elementor, prácticamente desde el principio, y buscando soluciones más avanzadas para mi trabajo en el día a día, me ha llevado a pasarme actualmente a Bricks Builder desde hace unos meses. Y comentaros que además de mi trabajo como desarrollador, pues aparte estoy creando una comunidad enfocada en el uso de Bricks Builder y WooCommerce. Bueno, vamos a empezar con lo que es la primera parte del meetup propiamente dicho y vamos a explicar un poco los widgets que hay para layout con Bricks Builder. Para los que acaban de llegar, comentar que estos cuatro widgets no han existido desde siempre. Aparecieron a partir de la versión 1.5 que fue entre octubre y noviembre del año pasado. Eh, eh, Estos tres widgets nuevos, que son los de sección, contenedor y bloque, están basados en Flexbox y tienen un CSS predeterminado, aunque a los cuatro elementos les añade una clase. ¿eh? Y estos elementos además son personalizables desde el configurador de temas globales. El widget de sección lo que hace es añadir dos elementos, un externo y uno interno. El externo le añade la etiqueta semántica de section y al interno de div, que lo que le hace es añadir un contenedor, ya que cada sección como mínimo tiene que tener un contenedor. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues tenemos que pensar que las páginas web, me refiero a lo que es la página, no al sitio, se divide en una serie de secciones. Esto es fácilmente entendible pensando, por ejemplo, que la cabecera y el footer son unas secciones especiales de la plantilla, pero son secciones. Y luego la página pues normalmente está compuesta por una serie de secciones. Por ejemplo, la home pues sería, no sé, el giro, las características, el portfolio, testimonios, últimas entradas del blog, etcétera, etcétera.
Son elementos individuales que juntos conforman lo que es una página web. Y estos ya veremos en la parte práctica que además no están separados, o sea, las secciones se deben de tocar y la separación de elementos se debe de hacer con paddings internos dentro de las secciones. Esto más que nada es porque, bueno, a las secciones se les puede aplicar un fondo de color o se le puede aplicar una fotografía de fondo. Entonces es para que no haya un espacio en blanco, por así decirlo, entre las secciones. ¿eh? Y luego también ver que, como veremos en en la parte práctica, Bricks nos permite a los divs o a los diferentes elementos añadir la etiqueta semántica que nosotros necesitemos, y hay que hacer uso de ellos. O sea, me refiero, no hay que abusar de los divs. O sea, sí que se pueden utilizar muchos divs, pero lo ideal es añadirle la etiqueta semántica que le corresponde, igual que a los textos, ¿no? Pues habría que usar los diferentes H1, H2, H3, etcétera, etcétera. Hay que usar listas ordenadas, hay que usar párrafos, o sea, no conviene que todos sean divs, aunque en principio pueda ser. Y ya veremos también que al ser el div un elemento anidable, podemos crear estructuras como por ejemplo listas ordenadas. Esto en principio a lo mejor para el texto no se ve tanto, pero hemos de pensar que cualquier loop de WordPress, ya sea de productos, un blog o de un custom post type, sería aconsejable y necesario hacerlo con una lista ordenada. Aunque al final sea para nosotros unos divs, o sea, que el HTML generado sea una lista ordenada porque es en definitiva lo que es una lista de cosas, ¿no? Pues es una lista de propiedades, de productos, de artículos del blog. Entonces hay que ir pensando un poco más en la semántica, ya que esto nos va a mejorar también el SEO. Y además es la manera correcta de hacer las cosas. En la siguiente diapositiva vemos aquí un gráfico para que se vea un poco más claro lo que hace cada widget. El de la sección hemos dicho que añade dos elementos, que sería el elemento externo, que es sección, y que es a ancho completo. Por eso, en la medida de que es a ancho completo y las secciones se van a tocar, podemos posicionar cualquier cosa en cualquier parte de la página. La sección tiene la propiedad flex y el contenedor tiene 1100 píxeles de ancho por defecto, vamos, pero esto se puede cambiar en la personalización y nosotros, como vamos a usar divs, usaríamos la clase de Tailwind Container que nos va a dar un ancho predeterminado para cada resolución. Aquí es donde nosotros vamos a meter lo que es el contenido propiamente dicho. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no hay que abusar de la anidación, pero tampoco hay que escatimar. Me refiero, esto no es una carrera para ver cuántos niveles podemos evitar, ya que aquí no hay ningún problema de ese tipo como lo puede haber en otro tipo de constructores visuales. Me refiero, pensemos que por ejemplo en Elementor cualquier contenedor ya tiene dos divs, un externo y uno interno, y aquí solo es la sección y el contenedor. Y por ejemplo, un botón ya te añade una estructura de 4 niveles de profundidad. Entonces, me refiero a todos estos problemas, aquí no los tenemos, con lo cual no tenemos que ir haciendo una carrera para ver cuántos divs nos evitamos. Simplemente hay que poner los justos y los necesarios, ¿no? Yo creo que con 4 niveles de anidación ya más es complicado, o sea, necesitarlos, a lo mejor en algún caso. Bueno, en los loops pues serían 5, pero me refiero que es una cosa perfectamente asumible. Ni siquiera Gutenberg, el propio WordPress, o sea, usa prácticamente los mismos niveles de anidación, entonces no vamos a estar en desventaja frente al resto de constructores visuales. Entonces, como hemos comentado, el primer widget y fundamental es o el primer elemento del layout es lo que es la sección, que es a ancho completo. Luego tendríamos el contenedor, que es donde vamos a meter todos los elementos de contenido. Y este normalmente puede ser también full width si necesitamos,
o tener un ancho predeterminado. Con Bricks tiene también la propiedad de flex. Y luego ya el tercer nivel sería lo que son los bloques, que lo podemos utilizar. Este nivel lo podemos saltar en caso de que trabajemos a una sola columna, pero si necesitamos hacer un diseño en columnas, utilizaríamos este nivel. Y si vamos a hacer el loop, este nivel nos lo podríamos evitar, ya que crearíamos dos divs anidados para formar lo que son las listas ordenadas. ¿eh? Los bloques tienen una estructura también de flex, es al 100% de ancho. Los vamos a usar para hacer columnas tanto horizontales como verticales. Y aquí también, en caso de que nuestro diseño tenga columnas, es donde meteríamos los elementos de contenido. Y el cuarto nivel de div que comentábamos no tiene ningún estilo, se visualiza como bloque y se usa simplemente para agrupar diferentes elementos y que funcionen como una única entidad, para poder alinearlos con respecto al contenedor padre superior. No sé, en el caso de las listas ordenadas o los loops, pues sería, por ejemplo, cada producto. O sea, cada producto o cada artículo o cada propiedad o cada lo que sea en el custom post type, pues sería un elemento anidado dentro del div. Pero ya te digo, en este caso ni siquiera necesitaríamos, aunque vamos a utilizar el div, lo ideal sería al primer div ponerle la etiqueta semántica UL y al siguiente li o OL, vamos, dependiendo de lo que quisiéramos utilizar. Esto lo vamos a ver en la parte práctica de una manera más visual y yo creo que se va a ver bastante claro. ¿eh? Bueno, pasamos a lo que es la parte práctica y aquí vemos un poco lo que es la configuración de Winden. Normalmente no es necesario tocarlo, pero bueno, si trabajamos mucho con Tailwind, pues esto cada vez se hace más necesario, más que nada para agilizar las cosas. O sea, no es obligatorio al 100%, pero pues bueno, ya veremos que es muy tedioso siempre escribir las mismas cosas en los mismos sitios. Entonces con esto podemos evitarlo un poco. ¿eh? Entonces ahora luego explicaré un poco lo que vamos haciendo según lo vayamos necesitando. El ejercicio práctico consiste en maquetar estas tres secciones. Es una sección de Hero. Aquí es una sección de características, pero podría ser un loop perfectamente de, no sé, de propiedades, de productos, e incluso las últimas entradas del blog. Entonces vamos a poner en práctica lo que son la creación de listas ordenadas. Y luego en el último bloque, que también es un poco interesante, es una sección típica donde hay una imagen que ocupa la mitad del viewport, la otra mitad tiene un fondo y el texto ocupa solo la mitad del contenido. Entonces la imagen, no sé, pues muchos lo primero que se les ocurriría es ponerla como fondo. Y en este caso no, la imagen está incrustada dentro del HTML y lo vamos a hacer así porque si la imagen aporta algún tipo de contenido o queremos posicionarla en SEO, pues es mejor que esté dentro de la estructura de HTML porque además así le podemos añadir las etiquetas de texto alternativo, título, descripción, etcétera. Entonces veremos cómo hacerlo en estos casos. He preparado una página con los elementos que vamos a usar, están simplemente dejados caer en lo que es el lienzo y lo he hecho simplemente para ahorrarnos un poquito de tiempo y ir más al grano. Lo único que sí que he hecho son las tres secciones y las he hecho con divs. Vamos, no estoy utilizando los widgets de layout, pero sí que vamos a utilizar los conceptos. Entonces vamos a empezar con ello. Entonces, bueno, vemos que el hero tiene la etiqueta semántica div y como habíamos comentado, el elemento externo tenía que ser sección. Vemos que en el momento que ponemos sección ya ha empezado a hacer cosas y esto es un poco por lo de la configuración que hablábamos. O sea, yo para no estar repitiendo en cada sección
añadir las mismas etiquetas, lo que he hecho es aquí, como veis, a la sección le aplico un padding vertical de 16, o sea, arriba y abajo, y en horizontal de 4. 4 es el equivalente a un rem, que son 16 píxeles. Y luego para dispositivos de tamaño grande el padding horizontal es 0. Y entonces a todos los divs hijos de la sección le he aplicado la clase container y lo he centrado horizontalmente. ¿eh? Entonces eso es lo que nos evita el no tener que estar uno a uno haciéndolo. Esto nos evita que yo tenga que estar aquí poniendo P y 12. Y aquí PX, creo que era PX4 y luego LG PX0. Veis que al ser pantalla grande le he quitado el padding horizontal. Y luego al contenedor decirle container y luego lo centramos. Lo he escrito mal. MX auto. Entonces, para evitarme todo eso, simplemente, como ya lo he definido en el archivo de configuración de Tailwind, en uno de ellos, simplemente con aquí poner sección, ya nos lo está haciendo. Vale, esto es la imagen. Entonces aquí también le añadiríamos sección. Vale. Bueno, pues aquí tenemos los tres elementos. Comentábamos que esto era la sección de Hero, entonces habría que ponerle un fondo. Hemos puesto, tengo un color definido como neutro y le añadimos que sea bastante oscuro, pero no sea el negro. ¿Por qué? Porque los botones le vamos a añadir el negro, para que se vean, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo la estrategia que habíamos hablado en la parte teórica, le añadiríamos al contenedor dos divs. A uno le llamaríamos cabecera. Esto es bueno porque, vamos, no es preciso, pero si trabajas con gente te lo agradecerá, ¿no? Pues para ver de un vistazo rápido qué es cada cosa. Y para ti también, o sea, si tú vuelves dentro de un año, pues seguro que ya no estás habituado a reconocer la página, todos los elementos, entonces te va a ser más fácil encontrarlo. Cabecera y aquí le podemos poner contenido. Contenido. La cabecera la subimos arriba, le ponemos el logotipo, le ponemos el menú, le ponemos un botón, al contenido le añadimos el texto, que será un título, un texto, perdón, el botón y el texto. Simplemente lo hemos organizado, aún no hemos hecho nada. Entonces, ¿ves? Ya tendríamos los tres niveles del DOM que hablábamos, sección, contenedor y bloque. Entonces esto, como es div, no tienen aún las propiedades de Flex, que sí tendrían los widgets de Bridge Builder. Aquí ya vemos un poco los primeros efectos de que aquí no ha añadido ningún CSS, entonces el comportamiento quizás no es el esperado. Vemos que el botón se ha adaptado a todo lo que es la altura del espacio disponible. Entonces, bueno, vamos a la cabecera, bueno, al contenedor, como queremos que los textos sean en blanco, en vez de ir elemento a elemento, al contenedor le decimos text white y así no tenemos, no sé, nos hemos evitado ponerlo en tres sitios. Entonces aquí tenemos lo que es la cabecera. Además de que hay que reducir el tamaño del logotipo, el botón que haga su tamaño, necesitamos centrar verticalmente los tres elementos. Entonces esto se hace con la clase place items center. Entonces ya vemos que el botón ha recuperado su tamaño original. Al logotipo le damos una anchura porque no queremos una imagen tan grande.
Y ahora lo que vamos a hacer es espaciarlo de manera uniforme, ¿no? Con el espacio entre los elementos, que es justify between. Espera, que no lo he puesto en donde toca. Esto hay que... A veces uno se equivoca. Justify between. Esto no era lo que queríamos, porque lo que queríamos era que el menú y el botón, o sea, funcionaran como un solo elemento. Es por lo que decía, esto es como agruparlo, ¿no? Para que se comporte como uno a la hora de posicionarlo. Entonces crearíamos un div. Lo ponemos aquí, si quieres le pones navegación. Lo metemos dentro. Y volvemos a lo mismo, esto se comporta como un bloque, entonces necesitamos que se comporte como flex. Perdón, el botón no. El div. Necesitamos alinearlo verticalmente. Place items center. Es este. Y ahora lo que necesitamos es separarlo. Al estar en modo flex, el contenedor superior, el que es la navegación, los elementos los podemos separar con gap. Nos podemos olvidar de los márgenes y sobre todo porque si el móvil hace una línea hay que quitar el margen y tal. Pues le ponemos la propiedad gap y le ponemos gap 8 y con eso ya tendríamos lo que es la cabecera más o menos arreglada, ¿no? Entonces aquí le diríamos que es un H1, ya no lo había borrado la etiqueta. O sea, aquí veis que tiene unas etiquetas semánticas, pero luego le puedes dar personalizado. Y entonces yo por eso no uso ni siquiera muchas veces el widget de encabezado, porque es lo mismo. Salvo que el texto básico es más cómodo en el sentido de que aquí hay más espacio para escribir. Entonces, bueno, ya vemos que muchos widgets están en Bricks Builder simplemente para facilitar las cosas, no porque sean necesarios. Vamos. Entonces estábamos aquí y le decimos text 6XL para que sea bien grandecito. Le decimos que tenga una anchura max width 7XL para que nos haga 2 líneas. Y vemos que el interlineado es excesivo, es el que tiene predeterminado. Entonces la etiqueta para lo que es la altura de línea es leading. Decimos que no queremos que tenga... Espera, que lo he escrito mal. Esto hay que tener mucho cuidado porque de repente uno cree que no funciona y simplemente es que no lo hemos escrito bien. A esto le vamos a dar un tamaño XL. Vamos a probar. Vale. Y le vamos a dar un ancho también. Aquí vamos a utilizar otro concepto que es max w-prose. Esto es una unidad de medida que no es relativa ni a píxeles, ni a rem, ni a nada. Simplemente al número de caracteres por línea. Por defecto son 65, que es lo que se considera el número de caracteres óptimo para que la línea sea legible. Esto luego en función de la tipografía, el interlineado podría variar y si nosotros queremos, pues en la configuración de Tailwind, pues podríamos variar el comportamiento para que en vez de 65, pues sean 70, 68, a nuestro gusto, vamos. Pero esto sí que es interesante. Y entonces, bueno, ahora le daríamos un espacio arriba, MT4, y un espacio abajo, MB4. Que no me lo está cogiendo porque no lo estoy diciendo con flex. Ahora lo arreglaremos. Y ahora aquí al contenido, o sea, como necesitamos separarlo, además es muy fácil porque el otro tendríamos que haberle dado un padding superior y un padding al botón inferior. Entonces, al ser todo un conjunto, le damos padding vertical de 36, por ejemplo.
y ya nos ha metido el espacio arriba y abajo. Para acabar la sección de Hero nos quedaría el botón. Al botón le podemos dar las clases que queramos, pero bueno, vamos a hacer lo que tocaría o lo que sería lógico si todos los botones siempre funcionan de la misma manera. Vamos, si no es así, no vale la pena. Aquí yo he dejado lo que es la clase que tiene bricks para los botones, una de las clases, que es brxe-button. Entonces yo le digo aquí, por ejemplo, apply. Es la directiva para que pueda yo añadir las etiquetas de Tailwind de clase. Y entonces le decimos background black. Le decimos texto blanco. Y le decimos que la fuente negrita. Font bold. Guardamos. Y aquí ya veis que nos lo ha activado. Aquí ahora a este en concreto nos tocaría añadirle MT de top 4. Lo hemos separado. Lo podemos separar más. Guardamos. Aquí sí que quiero enseñaros un poco qué es lo que ocurre. Bueno, vamos a hacer un poco más grande. ¿Veis? Aquí en la sección, o sea, solo tiene el VG neutral. Me refiero, nosotros le hemos aplicado el PI 12, el PX4, el LG no sé qué, y en realidad no me está añadiendo las clases, pero sí que lo está aplicando. Me está añadiendo, ¿ves? El padding left para a partir de 1024, padding left y padding right, 0 píxeles. Y la sección tiene los 4 rems arriba, los 4 rems abajo, y aquí en este caso, como no aplica por el tamaño del viewport, me ha sobrescrito el padding left y el padding right. Aquí a lo que es el contenedor, ¿veis? Ya le he aplicado esto es el MX Auto, que es Margin Left Auto, Margin Right Auto, y ya me ha hecho la anchura máxima, que es de 1536. Aquí aquí vemos en los diferentes viewports el tamaño máximo que debe de tener el container. Entonces simplemente, incluso todo lo que hagas ahí, como las clases no van a estar aquí, pues si seguimos la norma esta de la gente que cuanto menos caracteres tenga, pues estamos ahorrando más espacio. O sea, el archivo HTML es más corto. Yo creo que eso tiene un límite, pero bueno, si a alguien le gusta reducirlo a la mínima expresión, pues sería utilizar al máximo este archivo. Este archivo es uno de los de configuración de Tailwind, pero no es de configuración de Tailwind. Es un CSS, como si dijéramos maestro, que se carga en todas las páginas. Y con estas directivas lo que está cargando es todo el CSS de Tailwind y nos permite en esta sección que pone Layer Components, todo esto está dentro, es añadir clases de CSS que pueden ser clases o pseudoelementos o elementos de HTML, y con la directiva apply le añadimos las etiquetas de Tailwind. Le añadimos las etiquetas de Tailwind y lo podríamos mezclar con CSS normal. Esto ya lo veríamos en un vídeo en más detalle. Bueno, pasamos a la parte de la segunda sección. Entonces estos features, tal. Esto sería un H2, ya lo había puesto. Entonces, por ejemplo, text, le pongo 4XL. Y como lo quiero centrar, text center. Me lo centra. Aquí este texto lo haríamos del mismo tamaño que este. Text XL. Le volveríamos a añadir el max width prose y text center. ¿Qué pasa? El texto me lo ha centrado, pero lo que es la caja de
de contenido, por ejemplo, lo que es el div, me lo ha hecho al ancho este de Max with Prose. Entonces, como lo queremos centrar, le tendríamos que añadir el MX Auto. Le añadimos también que en la parte superior un margen de 4 y bueno, en la parte inferior de 4 también, o de 8. ¿eh? Y ahora aquí vamos a donde vamos a explicar un poco lo que es las listas ordenadas, que nos sirve para este tipo de cosas, las características y los looks de cualquier tipo. Tenemos estos tres elementos que son los que formarían el hipotético loop. Entonces aquí le añadimos dos divs, 1 y 2. Metemos uno dentro. Este sería personalizado UL. Esto es súper importante. El ver que, aunque sea el widget de div, luego cuando lo veamos en el HTML, no es un div que tenga una clase de lista ni nada. Es una lista, vamos. Para Google no sabría que hemos empleado el widget de div. Bueno, para Google ni para nadie que vea el código fuente, vamos. Aquí le diríamos que es li. Entonces, como que, bueno, aquí ya le ponemos UL, no sé, características. Aquí si quieres, esto ya es a gusto de cada uno, ¿no? Pero sí que si ponemos título, subtítulo, pues la gente, o sea, es más fácil luego de reconocer, ¿no? Cuando estás revisando el DOM, pues sabes exactamente qué es cada cosa, ¿no? Entonces esto lo vamos a meter dentro y ahora lo vamos a maquetar un poco. No queremos que nos salga el boliche, entonces hay una etiqueta que es list none. Queremos eliminar el padding lateral de la lista ordenada, no del elemento. O sea, el padding afecta a todo el UL. Entonces le hago padding izquierdo 0. Y entonces, fíjate, aquí vamos a ver incluso lo que es el grid. No lo vamos a maquetar con Flex, sino le vamos a decir que esto es un grid, no hace nada, y es porque tiene puesto por defecto grid una columna. Entonces, bueno, para dispositivos grandes le vamos a decir LG 2 puntos, grid calls 3. Ya vemos que nos ha hecho 3 columnas. Ahora cuando dupliquemos los lists iremos viendo. Entonces, mira, vamos a probar qué pasa. Si no, lo haremos normal. Aquí yo había definido una lista con una clase específica hecha por mí que se llama none y entonces ya le aplica cierto tipo de cosas, ¿no? Ya le aplicaba el list none, el padding light a la izquierda 0, el grid y el grid columns 3 y también un espacio entre columnas de 6. Pero luego al link ya le aplicaba ciertos estilos. Vamos a ver cómo nos queda, si nos queda bien, pues nos quedaremos con eso y si no, pues lo haremos a mano, no pasa nada. O lo vamos a hacer a mano y luego, si acaso, probamos a ver la diferencia. Porque es mejor practicar. Aquí al link no necesitaríamos hacer nada. La imagen, como queremos que nos haga todo el ancho, le diríamos F full. Esto ya tenía el H3, o sea, veis siempre añadir etiquetas semánticas. Y a esto le vamos a poner text 2XL. No sé si se va a notar. Sí, es un poquito más pequeño. Le vamos a añadir un padding vertical de 4. Y con esto prácticamente diríamos, bueno, podríamos decir, tenemos el elemento del loop. Vamos a probar qué pasaría si le añadiéramos la clase none. Algo va a hacer.
va a hacer y lo vamos a guardar y sí. Y le he hecho un recuadro y al hacer el hover me hace las esquinas redondeadas, me pone un fondo, me añade una sombra, me lo amplía. Bueno, lo vamos a dejar así. O sea, prácticamente sin el none ya estaría. Vamos, vamos a quitárselo primero y luego se lo ponemos para que veáis la diferencia. O sea, esto en realidad ya estaría. Yo con duplicar me ha faltado al UL, no le he puesto el gap, que es el espacio. Vemos que están las columnas juntitas, entonces le ponemos un gap de 16, va, para que quede bastante separado. Guardamos y entonces pasamos a ver y aquí ya estaría. Y si vemos el código fuente, vemos que tenemos aquí lo que es bueno, el contenedor interno sería la sección, el, el contenedor interno, vemos el título, aquí al texto le he puesto un div, podríamos ponerle un párrafo o cualquier otra etiqueta semántica que necesitáramos. Y luego ya vemos que aquí, aunque lo hemos hecho con el widget de divs, ya es un UL, es la lista completamente y el li. Y dentro del li ya tiene la imagen, el h3 y el párrafo. ¿Eh? Entonces, bueno, ya lo hemos visto así. Si le añadiéramos la clase none que hemos comentado, lo único que pasa es que nos sobraría la mitad de etiquetas. Pero bueno, no se las vamos a quitar, pero es lo que comentaba. O sea, todas estas no las hubiera tenido que escribir ni muchas de las que hay aquí puestas, ¿no? Porque, por ejemplo, a cada li le tendría que haber puesto todas estas etiquetas, que es que le añada un borde, que el borde sea sólido, que le haga un padding alrededor, que cuando me posicione en el hover me ponga un fondo de color gris de matiz 100, que me redondea las esquinas, que le añade una sombra, que lo escale y a la transición que le añada una duración para que tenga un efecto de suavizado, ¿no? Y luego al H3 dentro del li ya tiene, esto también lo hemos puesto, ¿no? El text 2XL, el text gray, este no lo hemos puesto, entonces este sí que habrá afectado y un margen vertical de I, ¿no? Entonces es una manera de con solo poner en la lista none me aplica todo esto y sobre todo que si no es, bueno, al ser un loop solo habría que ponerlo una vez, pero si es contenido estático habría que ponerlo por cada li, con lo cual es un poco tedioso, ¿eh? Entonces, bueno, lo volvemos a guardar y pues eso es un poco lo que nos queda, ¿eh? Es muy fácil con un poco de código. Además, luego le dices none, se lo quitas, o sea, le quitamos el none y vuelve otra vez al estado primogénito, ¿eh? Ya no hay efectos. Entonces esto, como decimos, funciona muy bien para lo que son contenido estático, así tipo características, o podrían ser en vertical también con estas secciones que es una lista a izquierda y derecha y en el centro una imagen, o en un lateral una imagen, y luego en cualquier tipo de loop. Bueno, y por último ya veríamos lo que es la última sección y, y como un punto importante lo que vamos a ver es cómo hacer la imagen, que en muchos casos utilizaríamos fondo, evitar que sea una imagen de fondo, con lo cual podemos mejorar lo que es la semántica y añadirle metaetiquetas para que se indexe en Google mejor. Aquí lo que haríamos primero es decirle que tiene un fondo de color neutro 100. Entonces la imagen la podría poner dentro de un div, pero como la imagen la voy a posicionar absolutamente y la vamos a sacar del div, no tendría caso, pero bueno, si quieres ser muy purista, pues sí, se podría poner. Lo que lo voy a hacer es al contenido, ¿no? El contenido lo voy a meter dentro.
Entonces tenemos aquí el div, le vamos a decir que es flex. Ya se nos ha colocado en 2 columnas. Le vamos a decir que el contenido lo alinea a la derecha. Place content enders, Entonces a este div le vamos a decir que ocupe la mitad de lo que es el contenedor, con v. Aquí, como veis, le podemos dar valores numéricos que corresponden a una fracción de rem, o cuando utilizamos fracciones, pues es a la mitad, un tercio, un cuarto, 3/4. O sea, es otra manera de dar anchura. Veis que, como le he dicho, alinear a la derecha, al ser el espacio menor que el 100%, me lo ha movido todo a la derecha. Entonces, bueno, antes de situar la imagen, vamos a darle aquí un poquito de estilo. Le podemos dar un padding, no sé, 24 para que sea así más bonito. Subtítulo le podemos decir que es uppercase. Ya lo he escrito mal. Uppercase. Aquí, a medida que vamos utilizando las clases, o sea, las va memorizando. Text 2XL, le pondríamos text, aquí era 4XL, creo. Para que tenga el mismo tamaño. Y vale. Y mira, y le vamos a añadir un botón de estos. Para acabar antes, copiamos y pegamos y ya tenemos aquí. Cambiamos el texto. Uy. Aquí nos ha hecho algo. No es accesible y no lo estamos viendo ahí tampoco. Vamos a recargar. Si no, solo pondremos al final. Lo eliminamos. Ah, mira, no ha aparecido. Luego se lo vamos a poner. Vamos, porque esto sí, ni siquiera aquí estaba, ¿eh? Esto ha sido una improvisación mía. Ahora la sección le diríamos relative. Esto es prácticas de CSS estándar para poder posicionar la imagen de forma absoluta. La imagen le diríamos que es absoluta. Absolute. Nos lo ha posicionado en el flujo tal como le tocaría. Le decimos top 0 para que sea arriba de la sección y left 0 para que sea a la izquierda. Ahora le diríamos que la anchura es 1/2. En este caso nos cogería 1/2 del viewport, no 1/2 del contenido, si no nos cortaría por aquí. Y vemos que se ha salido porque, claro, la imagen la ha hecho proporcional. Entonces, con el hfull siempre tiene en cuenta el contenedor superior. Entonces ya nos lo ha hecho a la altura del contenedor. En este caso la imagen está deformada, entonces con Object Cover sería lo que hacemos en los fondos típicos con el cover. Entonces ahora ya lo tendríamos. Yo creo que ahora si copio no va a pasar nada. ¿Veis? Era porque no estaba lo del posicionamiento aún acabado. Y bueno, y con esto ya estaría la tercera sección. Vemos que no hemos necesitado el background, tenemos las funcionalidades del cover, feed, lo podemos posicionar igual con CSS, con Tailwind, y a esta imagen es una imagen normal que aparece en el HTML. Porque no he guardado, yo creo. Porque el botón no me ha salido. Vale, ya lo tenemos. Y ahora si vemos el código fuente, vemos que tenemos la imagen
Y si nosotros a la imagen le añadimos las metaetiquetas, pues ahí van a aparecer y Google las va a detectar perfectamente. ¿Eh? Entonces, haciendo un repaso, hemos visto cómo yo me quedaría con que la mitad de widgets sobran. O sea, si están es por facilitar las cosas, no porque sean estrictamente necesarios. Utilizaríamos con Tailwind el div, básicamente, solo. Al texto no siempre quedarnos con las etiquetas que nos da por defecto, sino añadirle las etiquetas semánticas correspondientes. Cuando estamos haciendo un loop, usar listas ordenadas sin problemas. Es muy fácil, podemos utilizar grid si queremos. Es más cómodo que Flex para este tipo de soluciones. Y luego las imágenes de este tipo, si no son meramente de adorno que queremos posicionarlas en Google, porque aportan cierto valor, no utilizaría background en el CSS. Las colocaría con Tailwind como imágenes normales. ¿Eh? Luego yo puedo usar para meter cosas dentro. ¿Eh? Imagínate, no sé si tengo alguna otra imagen. Vamos a suponer. Vamos a suponer que vamos a poner aquí un fondo, ¿no? Le añadiríamos un widget de imagen. ¿Dónde está aquí? Imagen. Nos lo ha añadido aquí, no importa, seleccionamos. A ver si tenemos alguna imagen. Uf, es que no tenemos muchas imágenes. Le diríamos aquí relative a la imagen, o sea, para que lo veamos más claro, le diríamos absolute left 0, top 0. Le diríamos al ancho para que nos cubra, w full, perdón, y h full. Le diríamos object cover porque está completamente deformado, object cover. Y claro, no está por delante, pero no pasa nada. O sea, podemos emplear valores negativos también, menos z10, que es index 10. Claro, y aquí ahora al contenedor, al giro, perdón, como tiene este fondo, claro, ahora la imagen ha pasado detrás. Vamos a consultar, no, creo que recuerdo la etiqueta. Sería, veis, aquí lo tenemos, pero podríamos añadirle BG neutral 600/50. Lo que estamos es superponiendo el fondo, pero con el /50 le estamos dando una transparencia. O sea, en vez de /50 le ponemos BG neutral. Bueno, lo vamos a poner más oscuro para que se note. 900/75. Entonces sería el 75%, o sea, tendría una opacidad con lo que se transparenta la imagen, como ha quedado en el fondo, con el menos z index 10. Pues bueno, con eso también hemos visto como con una imagen podríamos hacer un slideshow también sin utilizar la propiedad de background. Bueno, espero que os haya gustado, os haya servido. Si hay alguna duda, como sabéis, en el grupo de Bricks4U esto es totalmente gratuito de momento y siempre va a haber un plan gratuito. Ahí nos podemos ver, me podéis hacer las consultas que consideréis oportunas. Y la próxima meetup, que tendrá lugar a mediados de febrero, en principio vamos a ver, igual es un compendio entre Bricks4,
porque va a traer novedades interesantes y luego quizás explicar un poco lo que es la navaja suiza si ya está disponible para el público. Es un plugin bastante interesante que luego en una segunda mitad podríamos ver cómo crear, o sea, pasar de Figma a Bricks, vamos, en un plis plus con la navaja suiza. ¿Eh? Entonces, nada, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otro momento.